Bienvenido a este nuevo episodio de mi canal Acá Entre Nosotros y en esta temporada que la he denominado El costo emocional del liderazgo. En este episodio vamos a trabajar algo muy característico, tal vez de los varones, de los hombres adultos, ¿no? Y es la adicción al trabajo. Algo socialmente aceptado porque un hombre que está empecinado en llevar el pan a su casa está bien visto. Y hay hombres que pasan toda la vida trabajando para quienes aman. Y recién al final de su vida descubren que quienes amaban tal vez no necesitaban más sacrificio. No necesitaban tener más cosas, sino más presencia. Con la adicción al trabajo, y también yo le agregaría al poder, con la dificultad para abandonar el rol, ese rol de proveedor, con quedar atrapado en esta lógica productiva, incluso cuando uno ya no está trabajando, a mí me resulta inevitable pensar en mi padre, ¿no? Y permitime que te cuente una historia que ya cuento en mi último libro, Autoconocimiento Masculino y Autoestima. Que yo escribí lo siguiente: si trabajamos como burros para que no les falte nada a nuestros hijos, les está faltando lo más importante: nosotros. Y esto también se lo escuché decir al expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que decía también algo mucho más coloquial, que decía: no te das cuenta que si vos estás trabajando toda tu vida, el gurí te necesita a vos. Y uno cree o nació y lo educaron para pensar que lo importante es lo que vos le podés dar materialmente a tus hijos, que no está para nada mal pensar así. El problema es pensar que eso es todo y allí se agota todo lo que uno puede hacer desde este lugar de varón, hombre, adulto, proveedor. Durante mucho tiempo pensé que esa frase hablaba de muchos hombres que llegaban a consultas rotos, quebrados. Con los años atendí también que también había algo de mi padre en eso, ¿no? Mi infancia transcurrió con una figura paterna típica. Mi padre trabajaba todo el día y compartíamos los fines de semana y volvía por la noche. Y era el padre del cual esta frase, cuando venga papá le cuento, ¿qué opina papá? A ver qué decide papá. Y se convertía en una figura que más que tenerle amor, uno le tenía temor. No era un padre presente en el sentido afectivo del término. Sí, no hay dudas que era un padre proveedor. Trabajaba para sostener la casa, la alimentación, nuestras actividades, el club, la escuela, nuestros gustos, vacaciones, todo lo que una familia necesita para vivir. Lo hacía con responsabilidad, era una persona comprometida. Pero hoy me pregunto si alguien le enseñó alguna vez que los hijos también necesitaban otra cosa, que necesitamos presencia, tiempo, que tal vez es el bien más valioso que nosotros contamos a lo largo de nuestras vidas. Necesitamos conversaciones profundas, honestas. Necesitamos sentirnos importantes para nuestros padres. Cuando escribí Los Príncipes Azules de Stinian en el año 2023, recuperé una idea de Juan Carlos Volnovich que me pareció extraordinaria. Él sostiene que muchos hombres vivimos sometidos a un rol que nos obliga a estar permanentemente sobreexigidos
y que nos impide pedir ayuda o detenernos a tiempo. Creo que mi padre pertenecía a esa generación. Una generación de hombres que aprendió que descansar era perder tiempo. Que detenerse era una forma de debilidad. Que el valor personal dependía de la productividad. Y que la valoración personal dependía de la productividad. Ya de grandes, cuando mis padres eran personas octogenarias, íbamos los domingos a almorzar. Mi madre, como siempre, lo tenía que llamar un montón de veces para que dejara de trabajar. Mi padre, valga la aclaración, fue un dirigente gremial, político, muy importante en su ámbito, en el ámbito universitario, y siempre estaba escribiendo algo, una carta, un documento, un proyecto, un comunicado. Siempre estaba la imagen de mi padre en la computadora tecleando las letras para escribir algo. Siempre había algo más importante que terminar. Y un domingo, en particular, lo fuimos a buscar con mi hijo menor para que viniera a la mesa. Y mi hijo le dice: la abuela te está llamando, te estamos esperando. Y él respondió, mientras se levantaba con cierta dificultad de la silla: bueno, voy a cumplir con la familia y después sigo trabajando. Mi hijo me miró confundido y yo le dije: no, escuchaste bien, pero es al revés. Porque en esa frase estaba condensada su vida. Para mi padre, ir a la mesa era abandonar el tiempo productivo, como si el vínculo fuera una interrupción, como si la familia estuviera después. Y pienso que eso no le ocurrió solamente a él, le ocurrió a muchísimos hombres. Mi padre vivía dentro de esa lógica productiva, acelerativa, mucho antes de que existieran los teléfonos celulares, inteligentes, las redes sociales, ¿no? Pero él vivía acelerado por dentro. Y cuando alguien vive acelerado, muchas veces deja de resonar con quienes tiene cerca. Deja de escuchar, deja de registrar, deja de estar. Cuando cumplió 91 años, tuvimos una conversación un tanto extraña, difícil. Y en medio de esa conversación me dijo algo que todavía recuerdo con muchísima nitidez. Debería haber estado más tiempo con ustedes. A los pocos meses falleció. Y aunque hoy puedo entender perfectamente por qué vivió de esa manera, incluso siento compasión por la historia que le tocó vivir, sigo convencido que hay algo profundamente triste en esa confesión. Porque algunos hombres llegan emocionalmente tarde a su propia vida. Descubren el valor de la presencia cuando ya no queda tiempo. Y tal vez por eso me interesa tanto trabajar estos temas con líderes, con gente que conduce empresas, y hombres que podríamos describirlos como de alta exigencia. Porque el problema no es el trabajo, el problema es cuando el trabajo se convierte en la única forma posible de existir y la que me restituye identidad. Hombres que ven con horror la jubilación. Porque nadie, al final de su vida, suele lamentar no haber respondido un mail más, estar una hora más en la oficina, pero sí puede lamentar no haber estado más presente para quienes aman. Quizás todavía estamos a tiempo de elegir diferente. ¿Te animás? Este fue un nuevo episodio de El costo emocional del liderazgo. Te invito a que nos encontremos en el próximo episodio
y a que te suscribas en mi canal, y desde ya muy agradecido y nos encontramos muy pronto.